Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo, amado y amigo y amiga que nos sintonizas, recibe el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor Ernesto Farga, que una vez más tenemos la responsabilidad de nuestro Padre Celestial de poder llegar a su hogar compartiendo un aspecto más de la Sagrada Escritura. Realmente, de mis labios solamente pueden salir palabras de gratitud al Creador del universo y a nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta, amigo y amiga que me escuchas, cuando uno va por la calle humildemente y te das cuenta como hay personas que te miran, te saludan, buenos días, buenas tardes, es evidente de que ellos están viendo también los programas de televisión, porque no veo que ese saludo sea con todos. Cuánto me gustaría poder tener la oportunidad de poderte saludar tranquilamente en tu casa, en tu hogar. Poder conversar con tranquilidad, poder abrir la Sagrada Escritura y poder revelar el inmenso amor que el Padre tuvo al entregar a su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser redimidos de la esclavitud del pecado y poder formar parte del verdadero pueblo que el Creador del universo vendrá a buscar. Me siento con gozo, una vez más, de poder usar este medio de comunicación para llegar precisamente donde ti, compartiendo el tema de hoy. Un tema que esperamos pueda ser de bendición también para tu vida. No lo dudes, amigo y amiga que me escuchas. La Sagrada Escritura es para ti y para mí. Y para ti y para mí debe ser un libro en el cual podamos pedir a nuestro Padre Celestial que nos dé discernimiento para poder dedicarle tiempo al estudio del mismo y poder comprender cuál es su voluntad para ti y para mí, porque la salvación es personal. Hoy, una vez más, lo digo infinidad de veces, ninguna iglesia tiene la verdad. Ninguna. A la luz de un escrito está, a la luz de la Sagrada Escritura, ninguna iglesia tiene la verdad. Ninguna. Y lo vamos a estar viendo hoy, si el tiempo así nos lo permite. Y para ello, es muy importante que tú y yo podamos estar en comunión con el cielo para que el verdadero Espíritu que procede de nuestro Padre Celestial no es una tercera persona, no es un tercer Dios, amigo y amiga que me escuchas. No vas a hallar un tercer Dios en la Escritura. No lo vas a hallar. No vas a hallar una creencia trinitaria en la Sagrada Escritura. En ella solamente vas a encontrar al Padre y al Hijo. Y el Espíritu de Santidad es el mismo Hijo que tiene el Espíritu del Padre. Por eso ninguna iglesia tiene hoy la verdad, porque todas están bebiendo del vino, del furor, de la fornicación de la Babilonia moderna, que está engañando al mundo entero y que lamentablemente ha engañado al mundo protestante y de una manera muy particular al pueblo que dice ser pueblo de Dios. Hoy no hay ninguna iglesia que tenga la verdad,
porque todas siguen las tradiciones del Cuerno Pequeño, de la Babilonia moderna, para poder formar parte del ecumenismo y finalmente la imposición del nuevo orden mundial. Vamos a tener la oración. Una oración que vuestro amante, amigo y servidor tiene por costumbre siempre en el culto privado en casa o allá donde estamos, como en el culto público, de hacer las oraciones como deben ser, postrados. Yo te invito a ti, amigo y amiga que me escuchas, si sientes el mismo deseo, si tienes la misma reverencia que debiéramos tener, porque los ángeles que nunca cometieron pecado, cuando están delante del trono de nuestro Padre Celestial, se postran, como nosotros, pecadores, indignos, podamos ser tan arrogantes de hacer las oraciones de pie. Es algo que no entiendo. Por eso, la verdad no está en las iglesias, porque las iglesias han perdido la reverencia y han perdido el temor que debemos tener hacia nuestro Padre Celestial. Yo te invito también para que puedas postrarte, si así lo deseas, para poder participar en la oración. Presencia, nos elevamos al trono de la gracia a través de tu Hijo amado, como nuestro único abogado y mediador, suplicándote que tú derrames tu Espíritu para que todo cuanto aquí vamos a compartir sea de bendición para nuestras vidas y sea hecho todo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, por carecer de otra segunda cámara, así nos vemos obligados, hermanos. Debemos postrarnos y poder hacer la oración conforme a su voluntad. Con otra cámara verías cómo nosotros nos postramos para poder tener nuestra oración. Nuestras vías de comunicación. Muy importante, amigo y amiga que me escuchas, si eres nuevo o recién, nuestras vías de comunicación para que tú puedas comunicarte con nosotros a través del medio que más te guste, porque estamos a tu disposición las 24 horas del día. Nuestro teléfono fijo, 433172. Nuestro celular, 985-819-507. Nuestro correo electrónico, unavozsinfronteras@yahoo.com.p. Y para aquellos que tienen Facebook, nuestro nombre personal del muro es Ernesto Farga Gadea. Ya con estas vías de comunicación voy a entonar un cántico de alabanza a aquel que dio su vida por el pecador, aquel que dio su vida por mí, aquel que fue el creador y al mismo tiempo nuestro redentor, al que es el único abogado y el único mediador. No hay un tercer mediador, no hay nadie más entre el Padre y el pecador, que es el Hijo. Amigo y amiga que me escuchas, es aquella roca y era aquella nube y aquella columna que llevaba al pueblo de Israel desde su salida de Egipto hacia la tierra prometida. La misma roca, la misma nube, la misma columna que nos está llevando hoy, si somos fieles, hasta la nueva Jerusalén. Quiero cantar un cántico de alabanza al Cordero que lleva como título Roca de la Eternidad.
roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe. Deuda tal podré pagar, mientras tenga que vivir en el mundo de maldad. Cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Amén. Roca de la eternidad. Que sea eso para ti y para mí, amigo y amiga, hermano y hermana, que estás en nuestra sintonía. La única roca que nos puede dar la vida eterna, porque no hay nadie más entre el Padre y nosotros que es esta roca, es el mismo Mesías, el único abogado, el único mediador entre el Padre y nosotros. Abrimos ya la Sagrada Escritura, pero antes te invito también. Este es un espacio abierto, este es un medio abierto, iniciado por fe. ¿Sabe lo que significa fe? Confiando en que por la gran misericordia del Creador hallaremos los recursos para seguir pagando este programa. Vivimos por fe y por fe hacemos los programas. Por fe seguimos predicando, cumpliendo con la gran comisión. Tú tienes un espacio también acá con nosotros. Tú puedes estar con nosotros. Si crees que este mensaje que nosotros compartimos es un mensaje que está verificado, por un escrito está, y sientes que este mensaje es el mensaje que debemos seguir dándolo, tú puedes estar con nosotros, detrás o aquí. Porque este espacio puede ser también para ti. ¿Cómo? Estando con nosotros, compartiendo con nosotros, ayudándonos, siendo uno más dentro de nosotros. Porque al fin y al cabo, aquí el único que dirige es nuestro amante Salvador. Aquí no hay pastores, aquí no hay dirigentes, aquí no hay misiones, aquí no hay uniones que nos dirijan. Nos dirige el verdadero Espíritu de nuestro Padre Celestial. Y a Él solamente hay que obedecerle. Lo demás son tradiciones de hombres. Y las iglesias, lamentablemente, lo que más hay son tradiciones. Lo que diga mi pastor. Lo que diga, no lo que diga un escrito está. Y ese es el tremendo error que hay en todas las iglesias. Abrimos ya la Sagrada Escritura. En el libro de Juan, en el Evangelio que lleva su mismo nombre, en el capítulo 5, verso 39. Allí en ese Evangelio de Juan, en esas buenas nuevas, porque la palabra Evangelio significa eso, buenas nuevas. En Juan capítulo 5, verso 39,
hallamos una cita en la cual posiblemente todos conozcamos de memoria, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo nuestro amante Salvador, el Mesías, ¿verdad? ¿Cuál fue el consejo que Él nos dejó, amigo y amiga que nos escuchas? Escudriña la Escritura. Yo te pregunto, ¿estás escudriñando la Sagrada Escritura? ¿Estás pidiendo a nuestro Padre Celestial que a través de su Espíritu puedas tener deseos de abrir la Sagrada Escritura y escudriñarla, estudiarla, para poder entender el plan de la salvación y salir del engaño que hay en todas las iglesias? Y este es el problema. Este es el quid de la cuestión. Por eso hay tantos problemas en las iglesias. Por eso los jóvenes salen de las iglesias. Porque posiblemente ellos ven que no vivimos a la altura de lo que dice la Sagrada Escritura. Que no vivimos a la altura de lo que decimos querer enseñar. Pero cuando uno es humilde y reconocemos que estamos mal porque no estamos escudriñando la Escritura y no pedimos en oración la orientación divina, debemos reconocer nuestro error y automáticamente pedir perdón por todo el tiempo perdido y a partir de ahora hacer el firme compromiso de levantarnos con prontitud para poder tener esos momentos de tranquilidad dedicado a la oración privada en primer lugar, una oración privada, no Padre Nuestro y Amén, no, una oración profunda, sincera, privada, que puedas estar el tiempo adecuado conversando con tu Padre Celestial a través de nuestro amante Salvador. Ahí puedes estar los minutos que creas oportuno o los minutos en los cuales el verdadero Espíritu te vaya dando sabiduría para poder orar. Después, tener el culto matutino. El estudio de la Sagrada Escritura. A solas o con la familia. Para poder recibir el pan de vida. Para poder buscar primeramente el reino de Yahweh y su justicia, para que todo lo demás después te venga por añadidura. Para que no seamos como el mundo, para que podamos ser hijos de Elohim. Seamos esas luces en medio de un mundo en tinieblas. Pregunto, ¿cuáles son las escrituras que debiéramos de estar escudriñando? Si el Salvador, cuando vino aquí a la tierra, dijo escudriñad las escrituras, ¿a qué escrituras estaba haciendo referencia? ¿A cuáles? Si me permites que te sea franco, el Salvador estaba haciendo referencia a los 5 primeros libros de Moisés. Al Génesis, al Éxodo, al Levítico, a Número y a Deuteronomio. Los 5 primeros libros de Moisés. Ese es el Evangelio eterno. Ahí está la caída y la redención del ser humano. Ahí está el plan de la salvación. Ahí está todo, amigo y amiga que me escucha. Todo. Los otros libros del Viejo Testamento es la triste historia, la triste experiencia de un pueblo que fue llamado a ser, pero que dejó de ser. Y hoy
sigue pagando las trágicas consecuencias de haber sido abandonado por aquel que vino a buscar a su pueblo, a salvarlo, y los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estás escudriñando literalmente los 5 primeros libros de Moisés. ¿Qué te están dando a comer en tu iglesia? ¿Cuál es el alimento que te están dando? A lo mejor igual te están dando paja en lugar de un alimento sólido. Te estarán dando leche, mantequilla, en lugar de un alimento sólido que pueda estar firme para conmover lo que se nos viene encima. El Salvador dijo, escudriña el Viejo Testamento. Escudriña los 5 libros de Moisés, porque ahí está la vida eterna. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando uno estudia los 5 primeros libros de lo que conocemos nosotros, Pentateuco, uno realmente encuentra el plan de la salvación. Todo lo demás del Viejo Testamento es la triste historia de un pueblo que fue llamado a ser, pero que dejó de ser. Y el sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 1, verso 9, que yo te invito para que lo busques, Eclesiastés capítulo 1, verso 9, él lanza unas preguntas. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que habrá sido hecho? Lo mismo que fue. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo debajo del sol. La historia siempre se repite, amigo y amiga que me escuchas. Aquel pueblo que fue llamado a ser el pueblo de Israel de antaño, dejó de ser lo que fue llamado a ser y dejó de ser el pueblo de Elohim. Hoy, tristemente, sigue pagando las mismas consecuencias de haber perdido el horizonte en el cual tenía que haber andado. Si la historia se repite, ¿por qué te cuesta entender que la iglesia en la cual tú asistes haya dejado de ser lo que fue llamada a ser? Porque ya no se escudriña la Escritura, sino que estamos siguiendo las tradiciones de los hombres que no se imponen por medio de la dirigencia, la unión, la misión, el presidente, el pastor, porque eso está pasando en todas las iglesias. ¿Te estás cuestionando el porqué de tantas cosas? ¿Te estás cuestionando el por qué hay tanta irreverencia dentro del lugar donde debiera de estar la presencia de Yahweh por medio de su Espíritu, y que donde hay irreverencia, Él no puede estar? ¿Te das cuenta, amigo y amiga que me escuchas, que cuando uno tiene la oportunidad de reflexionar, uno llega a estar plenamente convencido de que el Creador del universo hoy no está en ninguna iglesia? En ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque no hay santidad. Y el apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 12, verso 14, sin santidad nadie verá a Yahweh. Nadie. Y en el lugar que supuestamente se dice que fue levantado para que esté en la presencia de Él, debe ser un lugar santo, un lugar solemne, un lugar reverente, un lugar donde las personas, adultos como niños,
sientan el temor de estar delante de la presencia de aquel que todo lo ve. Pero cuando hay tanta irreverencia, mascando chicle, comiendo, los niños moviéndose, riéndose, la presencia del Creador no puede estar en ese lugar. Por eso, conocemos el verso 39 del capítulo 5, escudriñad las Escrituras. Pero yo te pregunto, amigo y amiga que me escuchas, ¿qué dice el verso 40? Porque si te sabes de memoria el verso 39, deberías entender también y saber qué es lo que dice a continuación. Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Verdad? Pero ¿qué dice el verso 40? Ah, ¿lo has leído ahora? No queréis venir a mí para que tengáis vida. Y en lugar de acudir al Salvador, escudriñando la Sagrada Escritura, nos pasamos tiempo leyendo cualquier otra cosa menos escudriñar la Sagrada Escritura. Nos dicen hay que leer, pero ¿qué lees? No nos dirán, hermanos, vamos a hacer el culto matutino. No te van a motivar a que tú escudriñes la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la reforma debe comenzar con aquel que pretende enseñar. Y hoy, como vamos a ver, en el libro de Mateo, capítulo 15, estamos viviendo igual que antaño. Recuerden que la historia siempre se repite. El Salvador nos dice a ti y a mí, escudriña la Escritura. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que no sigamos las tradiciones de los hombres. Para que no sigamos las tradiciones de aquellos dirigentes que nos quieren imponer sus tradiciones, sus creencias, sus enseñanzas. Para que podamos tener libertad para poder adorar al Creador en espíritu y en verdad, conforme dice la Sagrada Escritura. La historia se repite, ¿verdad? El pueblo que fue llamado a ser, dejó de ser lo que fue llamado a ser. El pueblo de hoy que fue levantado para ser lo que tenía que ser, dejó de ser porque dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y hoy se sigue al hombre. Hoy se sigue al pastor. Hoy se sigue al dirigente de iglesia. Hoy se sigue al presidente de la unión. Hoy se sigue al presidente de la misión. Cuidado, en todas las iglesias. En todas. Y usted le pregunta, vamos a suponer a un católico, ¿quiénes son los falsos profetas para ti? Dirá, ustedes porque no son católicos. Le preguntas a un testigo de Jehová, ¿quiénes son los falsos profetas para ti? Todos aquellos que no forman parte de los testigos de Jehová. Le preguntas a un dominical cualquiera, pentecostal, con todas las ramas que hay de ellos, ¿quiénes son los falsos profetas? Los sabatistas, que están guardando la ley y no viven bajo la gracia. Le preguntas a un sabatista, vamos a decir, le preguntas a un adventista, ¿quiénes son los falsos profetas para ti? Los dominicales, los católicos, los testigos de Jehová, todos aquellos que están fuera y no están con nosotros.
Y yo te pregunto, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que dices, amigo y amiga que me escuchas? Vamos con una pequeña pausa y regresamos de nuevo con todos ustedes. No se vayan, sigan este apasionante tema que vamos a descubrir los falsos profetas que hay hoy en tu iglesia. Posiblemente vayas a la iglesia que vayas. Regresamos enseguida. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La historia, como se repite en la antigüedad, en los tiempos de nuestro amante Salvador, los dirigentes del pueblo de Israel, los fariseos, los escribas, es decir, los pastores modernos de hoy día, ellos le dijeron al Salvador, en unas palabras que hallamos en el Evangelio de Mateo capítulo 15, verso 2. ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? ¿Por qué? ¿Por qué tus discípulos tienen que ser diferentes y no siguen la tradición de los ancianos, no siguen la tradición de los dirigentes? ¿Por qué? Si la historia se repite, ¿no estará sucediendo lo mismo hoy? Que al igual que antaño, el pueblo que fue llamado a ser, en lugar de estar siguiendo un escrito, está siguiendo la tradición de los ancianos. En esta palabra ancianos significa dirigentes. ¿Acaso no son los dirigentes los que están imponiendo qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer? ¿Quiénes son los dirigentes para imponer? ¿Quiénes? Nadie, amigo y amiga que me escuchas. Nadie. Y cuando uno quiere imponer a otro, cuando uno quiere enseñar a otro a que haga lo que yo quiero que haga, se está convirtiendo en un instrumento de Satanás que usó a Caín para imponer a Abel que no hiciera lo que Abel tenía que hacer, y como Abel no obedeció la tradición de Caín, Caín le dio muerte a Abel. La escritura es bien clara. El Creador te da a ti y a mí libertad de acción, libertad de pensamiento, libertad para que podamos responder y actuar conforme a un escrito está, para no seguir estando engañados al seguir las tradiciones de nuestros dirigentes que imponen a nivel mundial. Cuidado, en todas las iglesias. No yo estoy haciendo referencia a una iglesia en particular, no. Pero el mensaje es para todos, para todos. No podemos decir, no, mi iglesia no, tu iglesia también. Y si no, míralo. Si no, contémplalo.
¿Qué es lo que hace tu iglesia? Lo que diga tu pastor. ¿Y quién es tu pastor para que te indique? Nadie. Porque el pastor, lamentablemente, no es nuestro Salvador. No es quien para imponer. No es quien para imponer. Es para actuar en su vida por testimonio a lo que él pretende enseñar, para que su testimonio sea visto por la congregación y puedan seguirle. Pero si el pastor no vive lo que pretende enseñar, es un fariseo, es un hipócrita y por lo tanto no puede recibir las bendiciones del cielo. Un verdadero pastor es el que se ocupa de su rebaño. Un verdadero pastor es aquel que ve entre su feligresía una persona necesitada y le ofrece su casa, le ofrece la comida, lo alimenta, lo viste para que el hermano se sienta protegido. Y es el primero que debiera de dar ejemplo a la grey. Pero en lugar de dar ejemplo, pretende imponer lo que él no hace. Es un asalariado. Muy diferente al verdadero pastor que cuida de sus ovejas. ¿Te das cuenta? ¿Vas viendo ya la diferencia entre el verdadero pastor y el falso pastor? En el capítulo 7 del mismo libro de Mateo, palabras que pronunció el mismo Salvador, versos 15 al 20. Mateo capítulo 7, versos 15 al 20 dice, en mi versión, tengan cuidado con los falsos profetas. Tengan cuidado con los falsos pastores que vienen a ustedes vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. A esos hay que tener cuidado. A esos. No a los que están fuera. No a los que no son de mi congregación. No a los que no son de mi iglesia. No. Vienen a vosotros vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Y ese es el tremendo error. Pensar que esos falsos profetas son aquellos que no están entre nosotros. Hace años, uno de mis sobrinos iba en primaria a una academia adventista en General Roca, en Río Negro. En la clase, no sé por qué razón, el maestro hizo unas preguntas. ¿Quiénes son para ustedes los falsos profetas? Y mi sobrino escucha. Ernesto Farga, ese que predica por la radio. Mi sobrino vino y nos lo dijo. ¿Falso profeta por qué? ¿Porque no estoy con ellos? ¿Porque estoy predicando la verdad? Ese es el prejuicio que hay, amigo y amiga que me escuchas. A mí me han dicho falso profeta, hijo de Satanás, totalmente perdido. ¿Por qué? Por vivir, por ejemplo y precepto, lo que dice la Sagrada Escritura. Por estar denunciando los pecados que se cometen en la iglesia. Por predicar la verdad para este tiempo del fin. Y el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro mirando a quién devorar y precisamente nos engaña diciendo que los falsos profetas son aquellos que están fuera, aquellos que se salieron. Y es mentira. La Sagrada Escritura me indica, como hemos leído,
vienen a ustedes, vienen a la iglesia, están en tu iglesia, vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Aparentan lo que no es. Por eso, lo más fácil para ellos es decir, aquí no predica nadie que no sea miembro de iglesia. ¿No lo has escuchado? ¿Por qué? Porque tienen temor a que sean desenmascarados. Porque cuando uno conoce la verdad y cuando uno vive la verdad, debe tener libertad para permitir que la verdad sea presentada. Pero cuando uno no vive la verdad, cuando uno no vive de acuerdo a un escrito está, lo primero que tiene es temor a que él sabe que aquel sabe más que él posiblemente, o esté viviendo a la altura de un escrito está, y siente temor que sea desenmascarado. Y lo primero que hace es decir a los dirigentes, si viene fulanito, no predique. Aquí no predica nadie si no es miembro de iglesia. Y cuidado, estoy hablando en términos generales, porque eso me ha pasado a mí visitando inclusive iglesias dominicales. ¿Entienden? Por eso siempre vamos allá donde nos invitan. Y abrimos la boca cuando nos invitan y nos lo permiten. Pero por lo general no se nos permite hablar lo que podríamos compartir para bien de la iglesia, para bien de las ovejas. ¿Por qué? Porque los falsos profetas, esos que vienen a ustedes vestidos de corderos, pero que por dentro son lobos rapaces, no quieren que las verdaderas ovejas escuchen el verdadero mensaje y puedan salir de tanto engaño. ¿Por qué? Porque si salen de tanto engaño, ¿cómo justificarían ellos ante sus dirigentes que el pueblo se dispersara? ¿Entiendes, mi querido hermano y hermana que me escuchas? Los falsos profetas tienes que verlos tú en tu misma iglesia, vayas a la iglesia que vayas. Vayas a la iglesia que vayas. Por sus frutos los conoceréis. Y estos pastores, estos falsos profetas que vienen a ti vestidos de cordero, pero que por dentro son lobos rapaces, sigue diciendo en palabras del mismo Salvador, en Mateo capítulo 24, verso 24, aparecen en el tiempo del fin precisamente con una sola finalidad: vivir por las tradiciones, seguir al hombre, seguir al dirigente que ellos puedan tener, con un solo propósito. Y el mismo Salvador lo dijo en Mateo 24, verso 24. Porque surgirán falsos ungidos, falsos mesías y falsos profetas, falsos pastores. Dentro de tu iglesia, dentro de la congregación a la cual tú asistes. Sal de toda esa confusión. Sal de toda esa basura que te han dicho que los falsos profetas son aquellos que no están dentro de nosotros. Porque lo que importa es el mensaje. No es el que tu nombre esté escrito en el libro de la iglesia. No, eso no te va a salvar. Lo que debe ser más importante para ti es vivir a la altura de un escrito está, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, a pesar de que en tu iglesia te borren por estar viviendo a la altura de un escrito está.
¿Acaso al Salvador no lo persiguieron por vivir la verdad? ¿Acaso los apóstoles no fueron perseguidos? ¿Acaso los verdaderos profetas no fueron perseguidos? ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado la astucia del enemigo, que ahora ya no persigue, pero ha engañado a las mentes de tal manera que estamos todos totalmente engañados, pensando que formamos parte del pueblo, que estamos en la verdadera iglesia, cuando tenemos de dirigentes a esos falsos pastores que vienen vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces que no se preocupan ni siquiera de cuidar la oveja que pueda estar en su pueblo necesitada de alimento, de cariño, de hogar o de vestido. ¿Dónde está el amor que dicen que debemos tener para cuidar de nuestros hermanos cuando ellos no se preocupan? Cuando ellos no hacen nada para sacar de su bolsillo y alimentar a la oveja que pueda tener necesidad de comida. Todo lo tiene que hacer la iglesia, todo lo tiene que hacer la feligresía. ¿Y él? ¿Dónde está el ejemplo de él? ¿Dónde? Falso profeta, falso maestro, falso pastor. ¿Por qué? Porque no sigue las enseñanzas del maestro de Galilea. Y en esas señales antes del fin, el mismo sábado dijo que entre su pueblo aparecerían los falsos profetas con una sola misión. Leamos lo que dice el verso 24. Realizarán grandes señales para engañar, de ser posible, incluso a los escogidos. Y lamentablemente decimos que esos son los que están afuera. No, dentro. Y usted tiene que comenzar a ver todo lo que se mueve dentro. ¿Cuáles son esos pastores que según usted tienen tanto renombre a nivel internacional para que pueda ver si ellos son verdaderos profetas, verdaderos pastores, verdaderos maestros, o son aquellos que vienen disfrazados de cordero, pero por dentro son lobos rapaces precisamente para engañarte? Y eso es lo que tú debes reflexionar, amigo y amiga que me escuchas. Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 30. Nos dice así la Sagrada Escritura. Una Sagrada Escritura que nos ha sido dejada para ti y para mí, no para aquel. No para aquel, para ti y para mí. Y para ti y para mí nos dice exactamente lo mismo. Debemos ver entre nosotros quiénes son los falsos profetas. Y allí, bajo inspiración divina, Lucas, el autor que escribió Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, verso 30, dice: y se levantarán hombres de entre ustedes mismos, se levantarán hombres de entre nosotros mismos, se levantarán hombres entre nuestra misma congregación, que hablarán cosas perversas, de modo tal que desviarán a los discípulos para que vayan en pos de ellos. De entre nosotros mismos, de entre nuestras propias iglesias, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Y ahí ya le dejo a usted para que pueda descubrir esas cosas perversas que hoy se escuchan en las iglesias. ¿Me permites que te diga algunas de ellas? ¿No te asustes? ¿No te asombras? ¿No romperás tu vestido? ¿No romperás tu traje como los fariseos de antaño?
cosas perversas, herejías. Decir el nombre de Jehová, decir el nombre de Jesús, decir el nombre del Señor, pronunciar el nombre de Dios. Otra herejía, decir que hay 3 dioses en el cielo, creer en una Trinidad. Otra herejía, decir que el hombre no puede ser santo, que ni siquiera hay uno bueno en la tierra, decir que el hombre no puede guardar la ley. Hay tantas herejías que hoy se han introducido dentro del movimiento de cualquier iglesia, que por eso solamente los entendidos, como dijo Daniel, entenderán, comprenderán y resplandecerán. Y tú has sido llamado a ser entendido, amigo y amiga que me escucha, porque estás sintonizándonos. No es porque nosotros pretendamos ser más arrogantes, no. Pero tenemos la responsabilidad de compartir contigo por fe lo que la Escritura nos revela para este tiempo del fin. De entre ustedes mismos se levantarán esos falsos hombres que presentarán herejías destructoras, cosas perversas. Precisamente, ¿para qué? Para que aquellos que les gusten lo cómodo vayan detrás de ellos y finalmente todos se pierdan. Segunda de Pedro, capítulo 2, para ir concluyendo, porque lamentablemente el tema es tan profundo, pero el tiempo se me echa encima. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero también hubo entre el pueblo, no entre los que están afuera, entre el pueblo, entre nosotros, falsos profetas, falsos dirigentes, falsos pastores, como también habrá entre ustedes falsos maestros, falsos educadores, que introducirán herejías destructivas y negarán al Creador que lo redimió, acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Dónde dice el apóstol Pedro que aparecerán esos falsos maestros, esos falsos pastores, esos falsos profetas? ¿Dónde? ¿Afuera o dentro? Y eso es lo que tú tienes que definir, amigo y amiga que me escuchas. Eso es lo que tú tienes que definir para poder entender que en la congregación a la cual tú vas, ahí debes ver quiénes son los falsos profetas. Y cuando el verdadero Espíritu de nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel, te revela la verdad, te das cuenta que estamos llenos de falsos profetas en todas las iglesias. Porque no se vive y no se enseña la verdad. Ni por precepto, ni por ejemplo, pretendiendo que los demás se reformen, pero uno no se reforma. Por sus frutos los conoceréis. Los falsos profetas, no lo dudes, están en la misma congregación donde tú te estás congregando. Y son aquellos que hablan de paz y seguridad. Son aquellos que no viven a la luz de un escrito está. Comienza a pensar, comienza a maquinar, comienza a escudriñar y comienza a discernir cuántos falsos profetas tienes hoy a tu alrededor para que puedas convertirte en una luz y que puedas alumbrar en este mundo de tinieblas para que alguno más sienta deseos de salir de tanta confusión y poder adorar al Padre y al Hijo en espíritu y en verdad conforme a su voluntad. Termino la reflexión de hoy con una oración y después de la oración quisiera volver a recordar las vías de comunicación para que tú puedas ponerte con nosotros. Voy a postrarme como un pecador suplicante para agradecerle a nuestro Padre Celestial el privilegio de haber compartido un escrito está.
Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos has permitido poder presentar este tema, desenmascarando a los falsos profetas que lamentablemente hay en todas las iglesias, en todas. No hay ni una que se salve, Padre. Estamos viviendo en un tiempo solemne donde el enemigo ha engañado a todas las iglesias de tal manera que solo un pequeño remanente podrá entender tu palabra para este tiempo del fin. Permite, oh Yahweh de los ejércitos, que tu Espíritu siga sensibilizando nuestros corazones para que tu verdad sea presentada y tu pueblo, ese remanente que tú tienes en todos los lugares, pueda escuchar tu voz, obedecerte y salir y prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de nuestro amante Salvador, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Vamos a ver nuestras vías de comunicación. Teléfono fijo 433172, nuestro celular 985-819-507, correo electrónico unavozsinfronteras@yahoo.com.p y en Facebook Ernesto Farga Gadea. Esperamos, amigo y amiga que me escuchas, que este tema haya sido de gran bendición para tu vida. Estamos rodeados de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos maestros, de falsos dirigentes. Y llega la hora en que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para que al seguir escudriñando la Sagrada Escritura, el Espíritu de verdad nos revele las verdades y podamos salir de tanto engaño para poder adorar al Padre y al Hijo en espíritu y en verdad conforme a su voluntad y poder formar parte de su pueblo. Que nuestro Padre Celestial, juntamente con su Hijo, nos protejan y hasta nuestro próximo programa. Hasta entonces, que tengan una feliz mañana. Una Voz Sin Fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.